Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de estar hablando. Yo soy Francisco Parada. Ahí si están en el código, les robo toda su información. Tienen información sobre él. Primero, definir qué es la neurociencia en la vida real. Vamos a decir que esto es una aproximación que va a estar basada en los principios de 4E o 3E, que no los voy a definir mucho porque probablemente ustedes se manejan un poco y si no podemos conversar después, que es algo que yo, como alguien que trabaja en neurociencia humana, o sea, con humanos, considera que es el paso, la lectura posterior de mucho del trabajo teórico de Maturana y Varela, sobre todo de Varela. Pero la gracia de esto es que para poder avanzar, subir el nivel a la neurociencia con humanos y no estar haciendo los mismos paradigmas que hacíamos en psicología cognitiva en los 60 y los 70, que son muy buenos, la idea es meterse en contextos reales, y va a integrar distintas cosas, pero no es llegar y salir, sino que, porque en términos técnicos, en términos metodológicos, eso se puede hacer, sino que hay que escalar esto de complejidad y también hay que tener una idea o una premisa teórica, no es llegar y salir del laboratorio porque queremos salir. Esa es más o menos la idea que está buscando. Y la gracia es que entonces esta aproximación a la investigación empírica en neurociencia con humanos te provee la posibilidad de generar estos modelos escalables. Eso quiere decir que ir de a poco subiendo la complejidad de tu experimento, basado en teoría y basado en hipótesis, cosa que Varela subrayaba de sobremanera. Y entonces, por lo mismo, vamos a poder no solamente mejorar nuestra valía ecológica en neurociencia, cosa que se manifiesta la desconexión con entre otras cosas, con la crisis de replicabilidad que en general aparece. Eso también, no voy a profundizar en eso, pero si quieren podemos conversar cómo este tipo de cosas afectan la replicabilidad. Pero importantemente, que algo que a mí me interesa, es que podemos empezar a conversar con el diseño de cosas o la implementación de cosas que realmente sean utilizables. Ya estamos hablando de espacios construidos, estamos hablando de política educativa y vamos a poder efectivamente empezar a tener una voz como neurocientistas, como científicos, en lo que es política pública, porque ahora ya no tenemos que saltar del P300 o del N170 a qué es lo que pasa cuando las personas tienen o no tienen. Ese es el vacío gigantesco que en estos momentos tenemos. Y dentro de esa cosa podemos conversar sobre conceptos, y ahí voy a pasar la parte del oriente, la idea de que incluso podemos conversar con microbiología. Ahí nosotros con un postdoc que yo tuve, quizás algunos lo conocen, a Ismael Palacios, estuvimos profundizando harto en lo que era microbiología y darle un contexto teórico y cómo esa microbiología va a venir. Muy contento, me encontré con un paper de un nuevo organismo que no está ni vivo ni muerto, está mitad y mitad, pide prestado la red metabólica de otros. Así que, por ejemplo, está un tema que efectivamente tenemos que ir a conversar, sobre todo si nos interesa la autopoiesis y todas estas cosas. Entonces, también importante, y yo encuentro que algo que Varela dejó en el tintero, es que parte de la crisis de replicabilidad y la poca relevancia que tiene todo lo que nosotros hacemos, en el sentido de que imagínense que todo su trabajo desaparece de una vez del universo. ¿Cómo cambian, cómo mejoran, cómo empeoran la humanidad? Yo me levanto pensando en eso. Y la respuesta es que nosotros estamos todo el rato en este circuito, en donde recolectamos datos, comunicamos entre nosotros y seguimos el circuito. La idea de poder dar un poco de sentido a la ciencia y no recolectar datos porque recolectamos y poner algoritmos porque ponemos algoritmos, es la idea de poder hacer transdisciplina e interdisciplina. Yo creo que esa es como la gran frontera que creo que estaba muy latente y si no explícitamente en ciertos trabajos que tiene Varela, también Maturana, pero principalmente Varela, creo yo. Entonces, cuando Maturana fallece, me invitan a escribir un artículo en Constructive Foundations y yo empecé a decir, voy a agarrar conceptos de Maturana y Varela, y sobre todo de Maturana, y los voy a traducir a la cuestión donde yo trabajo, que es 3, 4E, y luego tirarlo a mi metodología móvil, que es lo que yo utilizo, Mobile Primary Imaging,
Y, como se dice en buen chileno, se me fue al collera y empecé a ir en un loop gigantesco y no lo terminé. ¿Ya? Así que si usted maneja harto de esto, escribamos el paper porque tengo hasta la mitad. Ya, entonces de esto seguí trabajando desde ese año y agarré los del Varela, agarré ciertos conceptos de Maturana, obviamente no voy a profundizar porque si no me voy a echar todo el tiempo. Y ahora, para poder contarles un poquito de la metodología o de las cosas que uno va haciendo, voy a elegir 3 que me parecen a mí interesantes y que yo ya lo estoy aplicando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo de organización, ¿verdad que no se puede empujar? Pero organización y estructura, ¿ya? Lo llevamos a un concepto 4D3E, que es como, por así decirlo, la lectura más moderna, Di Paolo, Alfred Newman, etc. Y luego, alguna forma de medirlo con herramientas de neuroimagen o electrofisiología humana. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Primer ejemplo, vamos a ver cómo podemos efectivamente mantener esto en variantes y ver si es que podemos cambiar esta cuestión. Vamos a hacer uno de estos experimentos escalables. Yo siempre hago este tipo de experimentos, que es la metodología, en donde tenemos 4 niveles. Un nivel donde los participantes son engañados y les dicen que tienen que hacer 3 experimentos de cachipún, algo que no, es muy natural. ¿Ya? Entonces, la primera tarea le pedimos que simplemente categorice los gestos. Nuestra hipótesis ahí es ir a lo clásico que deberíamos encontrar. Una desincronización más o menos alrededor de 10 Hz, que vendría siendo el mío, y luego un rebound, una subida en beta, tipo 20 Hz, y replicamos a la literatura. Y después de eso, escalamos, ese va a ser el invariante, y luego escalamos eso con una